Bueno, a todos a este nuevo encuentro. Este es el cuarto encuentro de un ciclo que denominamos Enfoques y Metodologías para Trabajar en Agroecosistemas. Es un ciclo de encuentros que viene siendo organizado en el contexto de un proyecto de INTA, que les cuento tiene como ejes o pilares fundamentales donde se apoya. En primer lugar, el abordaje del agroecosistema como construcción multidimensional, que se apoya en una dimensión ambiental, pero viene cruzada por las múltiples dimensiones de lo humano, ¿no? Lo cultural, lo social, lo económico, lo histórico, tecnológico, hasta lo espiritual. También nos enfocamos en los servicios ecosistémicos como contribuciones de la naturaleza a las personas. Este es el marco del IPBES, del Panel Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Y asimismo, el tercer pilar en el que nos apoyamos es el de la co-creación de conocimientos, ¿no? El trabajar en conjunto con aquel que es el destinatario del conocimiento y en particular para poder lograr procesos de innovación, ¿no? Lo que llamamos la co-innovación, y es justamente el tema que nos reúne hoy, ¿no? Las metodologías participativas para generar o contribución en el sector agropecuario con el que trabajamos. Bueno, mi nombre es José Portela y les doy de nuevo la bienvenida a todos y los dejo a cargo de la gente que va a llevar adelante este encuentro. Yo solamente estoy acá como, digamos, parte del proyecto en el que se enmarca este encuentro. De nuevo, buenos días y la dejo a Sonia para que continúe. Muchísimas gracias, Pepe. Buenos días a todos y todas que nos están acompañando desde distintos puntos del país y también del vecino país de Uruguay en este taller que tiene como propuesta principal compartir algunas experiencias que se han generado en algunos de los sitios pilotos que están involucrados en el proyecto que comentaba Pepe, que están ubicados en Bariloche, Córdoba, Entre Ríos, y también contamos con la participación especial de colegas de INEA de Uruguay que van a estar compartiendo una experiencia particular de co-innovación desarrollada en sistemas ganaderos en ese país. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta propuesta. Yo voy a comenzar compartiendo una pantalla, mi pantalla, con la agenda para comentarles un poco cómo es la propuesta de la mañana. La idea es comenzar poniendo en común las respuestas que fuimos recibiendo de ustedes cuando se fueron inscribiendo para este taller, donde fueron plasmando sus concepciones sobre innovación, co-innovación e investigación participativa. Esto va a estar a cargo de Lucrecia Lezana, colega de la Experimental Paraná, de aquí del INTA. Luego vamos a seguir con la presentación específica de dos casos. Por un lado, el caso de sistemas ganaderos familiares en Uruguay, a cargo de Andrea Rulla y Verónica Aguerre, de INEA Uruguay. Sistemas de investigación en acción participativa en sistemas agrícolas, a cargo de Amparo Gaona y Virginia Viale, del Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales de INTA en Córdoba. Después vamos a tener un breve espacio de preguntas y posteriormente vamos a avanzar con el bloque final de intercambio de algunas opiniones, comentarios, reflexiones sobre desafíos y oportunidades para su implementación, la implementación de estos enfoques precisamente, que surgieron a partir de un intercambio que tuvimos entre los distintos grupos de trabajo, y vamos a sumar también las opiniones, comentarios o reflexiones de ustedes en este último intercambio. Y por último, hacemos un cierre con Pepe para completar el taller. Durante el mismo, la dinámica es que toda opinión, preguntas, consultas o comentarios los vayan plasmando en el chat. Allí van a estar Noelia Calamari de la Experimental Paraná y Andrea Cardoso de Bariloche compilando esas preguntas y comentarios para poder después organizar el intercambio y facilitar el mismo para que fluya, y nos va a estar ayudando también Natalia Furlan de Bariloche con la dinámica y la gestión de los tiempos. Así que si les parece comenzamos y le paso la palabra entonces a Lucrecia para que avance con la primera parte del taller.
Bien, bueno, buenos días, gracias Sony. Como bien decía Sony, la idea de esto va a ser breve, pero simplemente devolverles un poco lo que nosotros les pedimos cuando ustedes completaron el formulario de inscripción. En principio, poner en común quiénes somos los que estamos participando de este taller. Al día de ayer había inscriptos 83 personas. Hay gente que se sumó, sabemos que hay gente que se sumó en el día de hoy, pero al menos saber o tener una idea de un pantallazo acerca de quiénes somos. Bueno, hay una importante participación de personas de la provincia de Buenos Aires, hay participantes de 18 provincias, y hay participantes también de la República Oriental del Uruguay que nos están acompañando en este encuentro. Y en cuanto a la pertenencia, la mayoría de las personas o son de INTA, o son de CONICET, o de universidades, aunque también hay personas que participan de ONG u otros organismos diferentes de los organismos de ciencia y técnica. En cuanto a qué hacen las personas que participan de este taller, bueno, la mayoría son investigadores, tanto de INTA como de CONICET o de universidades. También hay extensionistas y hay gestores, hay personas que se ocupan de la gestión tanto de proyectos de INTA como de otros proyectos que forman parte de ONG, ¿no? O de otras instituciones. La siguiente, Sony, por favor. Una de las cuestiones que se les preguntó también en el formulario de inscripción era qué pensamos acerca de diferentes conceptos. Hoy vamos a hablar acerca de ecoinnovación y vamos a hablar de investigación, acción participativa a través de experiencias que van a presentar colegas a continuación, pero previo a eso queríamos saber qué opinan o qué se nos viene a la cabeza, por ejemplo, cuando hablamos de innovación. Entonces lo que hicimos fue armar una nube de palabras con las respuestas de todos ustedes, y en general lo que podemos rescatar es que cuando hablamos de innovación a todos se nos viene a la cabeza algo nuevo, ¿no? La implementación de algo nuevo, una nueva tecnología, una nueva herramienta, un nuevo proceso para generar un cambio, para generar una mejora en los sistemas productivos, habrán dicho algunos, o es en general lo que nos viene a la cabeza cuando hablamos de innovación, es algo nuevo, es la aplicación de algo nuevo para generar un cambio. En ese sentido vemos que había bastante coincidencia entre todas las definiciones y todos lo pudieron definir. La siguiente, Sony, por favor. Ahora, cuando hablamos de coinnovación, también seguimos hablando de palabras o de términos muy similares a lo que pasa con la innovación. Sigue apareciendo la palabra innovación, sigue apareciendo generar o incorporar cosas nuevas, procesos o tecnologías, pero en este caso aparece el componente de la colaboración, ¿no? La participación, el desarrollo de manera colaborativa o en conjunto de los actores involucrados como algo nuevo, diferente de la innovación. En ese sentido también, las definiciones que ustedes volcaron en sus formularios para innovación y para coinnovación son muy similares, pero cuando hablamos de coinnovación introducimos a los actores, a las personas involucradas que forman parte de ese proceso, de la implementación, de ese cambio, de esa innovación. Finalmente, Sony, la segunda, la última, ahí está. Bien, cuando hablamos de IAP, cuando hablamos de investigación, acción participativa, ahí, bueno, las respuestas fueron un poco más vagas, hubo gente que dijo que no conocía el término o que no lo podía definir claramente, y en general también aparece esto de proceso o de cambio, pero aparece sobre todo el término de investigación, aparece la participación y los actores como en primer lugar, ¿no? Todos tenemos en claro que cuando hablamos de IAP hablamos del involucramiento de los actores, de manera similar a lo que pasa en la coinnovación, pero en este caso también se habla de la investigación como parte de ese proceso para llevar adelante el cambio. Entendemos que una de las cosas que cruza a estos conceptos es el cambio, todos queremos generar el cambio, el tema es cómo lo generamos. Así que brevemente la idea era devolverles un poco lo que le habíamos pedido a ustedes en ese formulario de inscripción, tener un poco en la cabeza cuáles eran los conceptos o qué se nos venía a la cabeza cuando hablamos de innovación, de coinnovación y de investigación, acción participativa, y la idea es que a continuación, con las presentaciones de las colegas que siguen, podamos aclarar algunos conceptos o al menos seguir discutiéndolos a través del intercambio. Así que a continuación le doy la palabra a Verónica Aguerre y a Andrea Rulla de INIA, que van a compartir con nosotros una presentación sobre coinnovación.
Buen día. Bueno, sí, somos Verónica Guerra y Andrea Rugia de INEA Uruguay. Capaz le pedimos para compartir la presentación. Y la idea es contarles una experiencia de trabajo en coinnovación. Nosotros venimos trabajando con este enfoque de coinnovación desde hace muchos años, y particularmente desde el 2011 en sistemas ganaderos extensivos de Uruguay. Entonces, bueno, el título de la presentación es La coinnovación como enfoque para transformar la ganadería extensiva de Uruguay, aportes desde la investigación. Queríamos agradecer la invitación a participar en este seminario. La verdad que es súper rico para nosotras estar intercambiando con todos ustedes, y bueno, quedamos a las órdenes por cualquier pregunta. Entonces, bueno, cuando hablamos en Uruguay de transformar la ganadería, nos estamos refiriendo de transitar hacia sistemas sostenibles. Y entonces, cuando hablamos de transitar hacia sistemas sostenibles, hablamos de que hay necesidad de innovar. Y bueno, ¿qué es la innovación? Para nosotros la innovación es la aplicación del conocimiento que ha sido generado, científico, sobre cómo funcionan los agroecosistemas a soluciones concretas adaptadas a cada situación. Es decir, cuando el conocimiento lo bajás a tecnologías, soluciones o a prácticas determinadas, eso es lo que llamamos nosotros innovación. Y bueno, para innovar hay necesidad de generar conocimiento. Si bien hay mucho conocimiento generado, hay necesidad de generar más investigación científica, o al menos cuando iniciamos este proceso era lo que nosotros también visualizábamos. Y algo bien relevante es que también el conocimiento generado tiene que ser adaptado a cada circunstancia, a cada problema, a cada región y ambiente. Y algo relevante es que la innovación requiere procesos de aprendizaje de todos los actores que participan, y ese proceso de aprendizaje es un proceso colectivo. ¿Por qué no avanza? Bueno, entonces, partiendo de eso, queríamos dar como un concepto que entendemos por coinnovación, partiendo de esa base que en realidad es la aplicación de conocimiento para generar beneficios, ya sea sociales, psicológicos, económicos. Si le ponemos el co a esa innovación, ¿qué quiere decir? Bueno, en realidad lo consideramos como una innovación que es coproducida entre los actores que tienen un problema y los actores que pueden aportar a la solución. Entonces es la interacción de ambos y la coproducción de conocimiento. Y desde nuestro grupo de trabajo y todo el proceso que hemos venido teniendo, que ya le vamos a contar, para nosotros implica un proceso de aprendizaje colectivo, es decir, de aprendizaje social en interacción con otros, en un contexto intencionalmente diseñado y pensado que está dado por generar dinámicas de monitoreo y evaluación de los procesos, y muy importante, con una visión de sistemas adaptativos complejos, es decir, de ver los sistemas, de ver a las personas adentro, de ver las interacciones. Y también desde nuestra experiencia, para implementar esos procesos hay como 3 niveles muy importantes para implementarla y generar buenos resultados. La base es trabajar a nivel de predios, de sistemas reales, para ver los problemas reales, para trabajar con la gente que tiene los problemas, para diseñar soluciones en conjunto, y que ese trabajo sirva como base para interaccionar con otros actores de la región y relevantes para generar cambios en estas cadenas o sistemas de producción. Y siempre por detrás hay un equipo de investigación que un poco lidera o guía el proceso, digamos, que bueno, que también es muy importante, y que a ese nivel haya interdisciplina, interacción, complementación de conocimientos, y después eso se una a la realidad, a los productores y a los actores de la región. Entonces, para mostrarles ahora un ejemplo de uno de los proyectos, la idea es mostrarles un video de uno de los proyectos que hemos trabajado, donde los actores hablan por sí mismos. Así que yo dejo de compartir, y Pepe, te pido que pases el video. A ver, ¿me confirma si se ve bien? Sí, ¿no? Sí.
Ahí Ahí lo viene, largamos. todavía no, ahí va. No, ahí lo largamos. Dada la importancia, digamos, de la producción familiar, es que se entiende en el año 2006 la pertinencia de crear a nivel de línea, a nivel de la investigación, un programa, digamos, que ponga la mirada directamente en este tipo de sector productivo. Y bueno, ahí se crea el Programa Nacional de Investigación en Producción Familiar en el 2006, y ahí, digamos, se empieza un proceso de ver más que el qué investigar, sino el cómo hacerlo. Desde el punto de vista de las metodologías, hay enfoques diferentes de lo que es la investigación tradicional en las estaciones experimentales hacia lo que es trabajar con los productores y los actores en los que uno está focalizando, intentando fomentar procesos de aprendizaje e innovación. Y en este sentido hemos optado por el enfoque de coinnovación. Previo al inicio del proyecto de investigación, trabajamos en un diagnóstico rural participativo en la región con las instituciones locales. El diagnóstico nos llevó a identificar que existe una gran brecha entre lo que son los resultados que los productores estaban obteniendo en aquel momento en relación al potencial de producción biológico que se podría obtener con esos sistemas. En el proyecto Coinnovando el Rocha, este enfoque de coinnovación se implementó a 2 niveles. El primer nivel es a escala predial, en donde trabajamos con una red de 7 predios que fueron tomados como estudio de caso y que intentaban representar la diversidad de los sistemas ganaderos familiares de la región. Por otro lado, la coinnovación se implementó a escala regional con el objetivo de incorporar a los distintos actores regionales relevantes para este tipo de sistemas ganaderos familiares, con el objetivo final de lograr procesos de aprendizaje en cada uno de los actores que interactuaban, pensando en trascender el trabajo de los 7 predios a más en la región. A nivel de los predios, desde el equipo trabajamos con un técnico extensionista que era el que hacía el nexo y el vínculo directo con el productor y conducía, digamos, este proceso de coinnovación, y que vinculaba a los distintos especialistas del equipo de investigación, que eran los encargados de hacer el monitoreo de áreas específicas con el objetivo de evaluar los cambios y saber o poder contestar la pregunta de si estábamos mejorando y en qué medida en todo este proceso a nivel predial. Bueno, el trabajo a nivel de los predios consistió en cumplir 4 etapas, que comenzó con una caracterización del predio, es decir, conocer a los productores, generar la confianza con ellos para empezar a conversar lo que hacían, cómo lo hacían, por qué lo hacían. Lo primero que aprendimos fue a escuchar y a ser escuchados. Todas las cosas se discuten, se llevan a un término medio, se aportan ideas del técnico y del productor, se respetan las ideas también del productor. Como segunda etapa consistió en diagnosticar el predio, en realidad tratar de identificar puntos positivos, puntos negativos, cosas a mejorar o cosas a conservar. Es muy importante que el diagnóstico sea compartido con el productor. En tercer lugar, entramos en la etapa de rediseño predial, en el que planteamos alternativas de mejora del predio, tratando de lograr los objetivos planteados por los productores y intentando mejorar aquellos elementos, puntos del predio que tenían alguna debilidad o algún problema. Y ahí en realidad es muy importante también el apoyo mensual a la hora de tomar decisiones para ir ajustándose a ese plan de trabajo que tiene como objetivo final llegar a un sistema rediseñado que logre los niveles de producción y los niveles de ingreso, por ejemplo, que se planteaban desde el inicio. El principal problema que fue acordado con los productores y en conjunto con el equipo técnico es que había un desbalance entre lo que es la oferta de forraje que se ofrecía a los animales y los requerimientos nutricionales de estos animales.
Esto lo que producía es un sobrepastoreo. Estábamos produciendo poco pasto y además ese poco pasto no estaba alcanzando para suplir los requerimientos de los animales. La estrategia de trabajo con los productores fue comenzar a trabajar con más pasto. Eso se realizó mediante el ajuste de lo que es la carga animal y la relación lanar-vacuno. Y esto sumado a algo muy importante, que es una vez que tenemos ese pasto, cómo lo gestionamos. Y por otro lado, hacer un uso importante de todo lo que fuera tecnologías de manejo y de proceso. Era tan alta la carga que el campo lo veía cada vez más degradado, vamos a decir. Y hoy estoy contento porque tengo campo de vuelta. Que han aportado no solo financieramente, sino también hemos mejorado desde el punto de vista del tapiz del campo, la producción, los kilos de carne. Ya el primer año creo que tuvimos un resultado bastante importante que no lo teníamos previsto ni nosotros, me parece que los técnicos tampoco. Antes nos daba el 60% se preñaba Sí, o menos, pues ya llegamos al 98. Sí, el 98 de parición, pero de preñez hubo un 100. Se ha fortalecido el establecimiento frente al tema del clima. Tuvimos una seca bastante larga y dentro de mi establecimiento tuvimos un buen porcentaje de preñez. El punto inicial de partida de la integridad ecosistémica de los productores participantes del proyecto era en general bueno, podemos decir que aceptable, con algunas situaciones puntuales donde había degradación, sobre todo por manejo histórico de suelos, digamos, no del todo bueno. Lo que logramos en la mayoría de estos casos es que esa integridad ecosistémica considerada buena o aceptable la logramos mantener pese al incremento de producción que tuvieron todos ellos. El otro tema importante, y ahí hubo en algunos casos puntuales mejoras, era en el caso de las pasturas mantener la diversidad de las especies nativas y hacer retroceder las exóticas invasoras. Teníamos campos que estaban muy invadidos por diferentes malezas y nosotros, en base a manejo, hemos ido combatiendo toda esa maleza. El otro aspecto ambiental llamativo, por lo menos que fue seguido con mucha atención, fue las poblaciones de aves. Han vuelto a reaparecer perdigones, que le llamamos nosotros, que no sé cómo es que se llaman, las martinetas. Vinieron chajadas, hay dorados, hay viuditas blancas, hay una cantidad, incluso hasta escopetas rojos como cardenales y los azules también, y que antes no se veía. Este proyecto no ha sido solo bueno para la parte económica, nos ha ido formando, nos ha generado otra forma de ver las cosas, de interactuar con otras personas, de reunirnos, de intercambiar ideas. Un productor que es tiene mucho más confianza ahora de explicar lo que hace la familia, lo que decidió sobre los animales y los pastos. Entonces, muy inspirador. Nosotros hemos aprendido un montón.
Es tanto que a veces ha habido reuniones que nos animamos a hablar, que antes no lo hacíamos. Concretamente, algunos de los indicadores que utilizamos para medir este avance en la dimensión social o cambio en la dimensión social fueron de la planificación, cómo los productores, desde casi no planificar que hacían en los predios, pasaron a incorporar una planificación a mediano plazo. Una de las cosas medulares que hemos ido aprendiendo ha sido la planificación. Teníamos un rumbo, íbamos haciendo las cosas por inercia, porque veíamos que nuestros mayores trabajaban así o se manejaban de esa manera. Me sirvió para ajustar más, valorar lo que tenía, ver desde dónde partía y fijarme metas para poder mejorar más, porque en todo es mejorable, ¿no? Medimos la cantidad de técnicas que los productores incorporaron en los predios y en general podemos decir que de un bajo uso de alguna de las tecnologías se pasó al uso de la casi totalidad de las tecnologías propuestas. En primer lugar, ¿no? Empezó a haber más pasto. Empezó a haber más pasto, se pudo manejar el ganado de otra forma. Una de las cosas nuevas que mucha gente está logrando tener buenos animales, pero a base de ración. Nosotros no racionamos. Otra cosa que comenzamos a hacer con el proyecto, que hoy día la seguimos haciendo, es el examen de ciclicidad ovárica. Un tercer indicador interesante de analizar fue el balance de trabajo. Lo que se comprobó a través del proyecto con este indicador fue que en general todos los productores redujeron su trabajo con los animales y en el manejo de pasturas y animales en un 25%. La carga de trabajo cambió radical, porque antes se pasaba trabajo, ahora se trabaja y no se pasa trabajo. Digo, he logrado trabajar menos y producir más, que me parece que es súper importante. Al estar los animales sanos, bien comidos, simplifica muchísimo el trabajo. Simplifica tanto que me dio la posibilidad de estar en organizaciones sociales a las que pertenezco, y bueno, de mañana recorro el campo y de tarde me dedico a mis actividades sociales, y no pasa nada, no se ha muerto ningún animal, así que está todo en orden. Bueno, el aspecto regional del proyecto se logró conformar un grupo de actores locales, de organizaciones, de productores, de instituciones públicas y privadas, todos vinculados a la ganadería familiar en la región, y ese grupo logró trabajar durante los 3 años mancomunadamente para lograr sus objetivos planteados. Uno de los primeros pasos de la red fue, entre todos los actores, delinear y describir lo que era la visión compartida del proyecto. Ese es el sueño de lo que ese grupo de gente quería generar a través del proyecto para el futuro. Lo que hicimos fue delinear senderos de impacto. Y eso es decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién va a hacer? ¿En cuánto tiempo lo va a hacer? Creo que es la clave de toda acción en el territorio, estar integradas todas las instituciones que están, para que realmente pueda ser mucho más provechoso, ¿no? A partir de sugerencias que salieron de este tipo de instancias de taller donde el equipo de INIA nos convocaba a las instituciones allegadas a discutir y a planificar un poco la intervención. Y sobre todo, creo que una cosa valiosa fue la recepción que tuvieron algunos de los planteos que se hicieron desde lo local. Creo que este tipo de actividades como la que está hoy, los otros talleres, permiten conocer un poco las líneas de trabajo que desde las instituciones estamos llevando, ¿no? Y sobre todo bien abiertas a eso, a la opinión de los productores y a cómo también moldeamos un poco las líneas de trabajo institucionales a la demanda real de los productores. Uno de los productos concretos de este grupo de gente fue haber diseñado e implementado 2 planes de comunicación durante el periodo del proyecto, y esos planes contenían actividades de divulgación concreta,
en predios de productores, con días de campo que fue abierto al público en general. Estamos todos atentos a colaborar y a mirar y a intentar difundir los resultados que de ahí se generen. Pero que esta semilla que quedó aquí sembrada va a crecer y que seguramente en poco tiempo los mismos productores y todos los que estuvimos involucrados lo vamos a ir alimentando y regando. Que bueno, que queremos potenciar su difusión y su inserción, digamos, de estos resultados en la zona, de acuerdo a la tarea que cada institución puede aportar. Los resultados que se presentaron son muy útiles porque demuestran una cosa que no es menor. Demuestran que en ganadería, en predios familiares, es posible hacer un proceso de intensificación de la producción con sustentabilidad y climáticamente inteligente, o sea, con adaptación al cambio climático. Se está generando en este mismo proceso ciencia de la más alta calidad. Se precisan a veces resultados contundentes con rigor científico para que estas cosas después las podamos defender. Esto puede llegar a ser hasta incluso una ventaja competitiva en los mercados internacionales. En la ganadería familiar, ¿alcanzará con hacer charlas, reuniones, folletos y cartillas? ¿O habrá que ir algunos pasos más allá, como lo hizo este proyecto? Y también lo dijeron por ahí, se resalta la importancia del vínculo entre el productor y el técnico, como un factor casi que decisivo para el éxito de esto. La única manera de cambiar cómo funciona un sistema de producción es cuando se logra un proceso de aprendizaje en el cual se cambia un poco la forma en que se miran las cosas y se cambia un poco la forma en que se hacen las cosas, y eso de una manera gradual. Eso no es una cosa que se haga naturalmente, es algo que hay que pensar cómo hacerlo, es un proceso, lleva un método para hacerlo, y tampoco no depende de que alguien, de las condiciones naturales de nadie, digamos, es algo que se aprende a hacer. Sería bueno generar políticas públicas para que bajen recursos a las instituciones para los técnicos extensionistas y por supuesto que los que están haciendo la labor de investigación. Esta hay que pelearla entre todos, y si las organizaciones de productores del territorio no acompañan este proceso, yo diría no lo impulsan, no va a ser tan rápido los pasos y el camino que podamos recorrer. Porque siempre uno tiene muchas dudas. Ahí tuvimos que pensarlo un tiempito, pero bueno, ahora estamos viendo los resultados. Que no fue fácil, porque nosotros éramos bastante cerrados a los cambios por miedo. Porque una cosa es que les digan, otra cosa es que lo vean, porque el resultado está a la vista. El que quiera, bueno, venir a ver o venir a... nosotros estamos a las órdenes de los productores que quieran venir o conversar con nosotros, todo eso. Por más información, www. Bueno, hasta aquí el video. Dejo de compartir. Ahí están los datos de Verónica y de Andrea. De Verónica y de Mar. Pero estás muteada. Ahí no sé si se llega a ver. Simplemente para cerrar, contarles que ese proyecto fue uno en una línea de trabajo que lleva más de 15 años. En esta imagen, cada punto amarillo es un proyecto que además, como ven, tiene personas comunes y vinculadas. Cada punto es una persona y el tamaño de la persona es que ha participado. Cuanto más grande el círculo es que participó en muchos de esos proyectos. Entonces hay 15 años de trabajo con gente que ha participado en todos esos proyectos y que es un pool y una base para apoyar procesos a futuro y para seguir trabajando en estas líneas.
era un poco la idea, y bueno, acá les dejamos nuestros contactos, estamos a las órdenes para seguir interactuando. Perfecto, excelente. Vero y Andrea, muchísimas gracias. Y ahora la idea sería pasar a la presentación de las colegas de Córdoba con Amparo, Virginia y el equipo. Y después, al final, hacemos el intercambio de preguntas con los dos grupos. Muchísimas gracias. Impecable. Amparo, ¿tomás vos la palabra entonces? Bueno, ¿me escuchan bien? Bien, sí, perfecto. Perfecto. Bueno, antes que nada agradecer a todos los participantes por darse este tiempo de reflexión, digamos, y de la posibilidad de intercambiar y de acercarse en momentos en donde, bueno, sabemos estamos a las corridas todos, así que muchas gracias por su tiempo y su atención. Y bueno, muchas gracias también a las compañeras de Uruguay que nos han compartido esta hermosísima experiencia y de la cual creo que todos estamos aprendiendo un montón. De nuestra parte, me toca compartir la parte, digamos, la metodología de investigación-acción participativa, y cabe señalar que lo voy a hacer desde la experiencia que hemos desarrollado en el equipo de periurbanos y agroecología. Ha sido una experiencia muy local, digamos, y está teniendo sus espacios para ir creciendo. Solo mencionar que yo soy parte del equipo hace relativamente poco, sin embargo, hay una trayectoria desde el 2015 que viene trabajando con diferentes actores, digamos, en la investigación-acción participativa. Así que voy a intentar compartirles muy brevemente la idea general, la idea general y la experiencia a partir de Se silenció tu micrófono, Amparo. Ahí está. Sí, perdón que tenemos ahí un cruzamiento de aparatos por la red, así que cualquier cosa me van diciendo si hay problemas para escucharme. Bueno, les decía que para arrancar con las ideas básicas de la investigación-acción participativa, conviene mencionar que tiene un origen social. El primero que empieza a trabajar con esta idea de investigación-acción y compartir la teoría con la práctica es Kurt Lewin en 1946 en Estados Unidos, en un ámbito de la teoría psicosocial. Y poco a poco con el tiempo ha ido evolucionando y se ha ido transformando y aplicando a diferentes espacios. Entre ellos, por ejemplo, sirven particularmente a hacer exploración, digamos, de la investigación-acción en el ámbito de las ciencias sociales. Marazas, que es alguien conocida dentro del espacio de INTA, empieza también a trabajar con el ambiente mucho más productivo. Y tenemos como último, digamos, actores como Méndez, Glisman, que han como cruzado la investigación-acción participativa con la agroecología. Esto es importante comentarlo porque definió un poco la trayectoria que el equipo de periurbanos y agroecología toma en su proceso de inserción, digamos, y de transformación en el paisaje. Entonces, tenemos tres puntos claves dentro de la investigación-acción participativa que son el núcleo de su abordaje. Una es la investigación, que quiere decir es un proceso a partir del cual se da la objetivación de la realidad y en donde se va sistematizando todo ese proceso, y el núcleo epistemológico del cual parte es la praxis, ¿sí? O sea, es decir, que hay que ir haciendo para ir trazando, digamos, el rumbo de la experiencia. Y otra cuestión clave en relación a la investigación es que se da una generación compartida de conocimiento, en donde los actores, con su experiencia y desde su experiencia, van nutriendo el proceso. Algo clave a mencionar en esta dirección es que el aporte que hace Freire, en este caso a la investigación-acción participativa, es que desde la pedagogía del oprimido
busca que las personas involucradas en el proceso de transformación dejen de ser víctimas y se conviertan en actores activos. Entonces, eso le genera una impronta a este proceso de investigación-acción, a esta metodología de investigación-acción participativa, en donde el siguiente núcleo justamente es la acción, es la transformación de la realidad desde sus actores, desde el núcleo de los actores que están involucrados en la problemática, y en este sentido participativa, o sea, en donde se busca tener una participación real. ¿Y qué queremos decir por participación real de los actores? Quiere decir que va a haber cambios tanto en las personas involucradas, como en el grupo, en la colectividad involucrada, como en su entorno. Y en este sentido podemos pensar que esta búsqueda de la transformación de la realidad parte también de la generación y la construcción de nuevas formas de relación social, y por qué no, en el ámbito en el que estamos todos nosotros, de una relación socioecológica, digamos, entendiendo el espacio de la agricultura como una convergencia de lo social y lo ambiental. Entonces, en resumidas cuentas, podemos hablar de la investigación-acción participativa como una metodología situada, colaborativa y crítica de su proceso y de su entorno. La siguiente, Pepe, gracias. Entonces, ¿en dónde ubicamos como equipo la investigación-acción participativa y qué concepto o definición utilizamos de esta metodología? Les dejo ahí lo que planteamos en una publicación junto con Julio Catulo de cómo estamos concibiendo nosotros la investigación-acción participativa, pero lo que quiero traer a colación es que justamente el abordaje agroecológico marca la influencia y la trayectoria que queríamos desarrollar desde el equipo y en el territorio. Ya vamos a ver un poquito cuáles son las problemáticas que promueven, digamos, estas iniciativas, pero lo que quería plasmar es que hay un abordaje que marca, digamos, o que intentamos desarrollar desde el equipo, que va hacia la transdisciplina y que se ubica en un contexto de un centro de investigación científica, en el INTA, en donde hay actores como extensionistas e investigadores, y que hay un mundo para abordar. Entonces, ¿dónde se ubica el trabajo del equipo? Nos ubicamos en un proceso de cómo hacer más sostenibles o llevar a los sistemas productivos a sistemas sostenibles. Tomo el gráfico de Titonel en el sentido de que si bien no es una trayectoria lineal en donde tienes estos sistemas convencionales que pasan a la ecoeficiencia tecnológica y después a la sustitución de insumos para llegar al rediseño, si bien esta trayectoria no es lineal, en nuestro caso lo usamos como referencia porque nos ubicamos particularmente en la sustitución de insumos. O sea, el equipo hace foco en cómo contribuir y colaborar con los productores que tienen un uso de insumos de síntesis química o que tienen un uso de recursos en el territorio que se agotan o que están teniendo un impacto ambiental fuerte. Cómo acompañarlos para transitar hacia otra cosa, hacia el rediseño, en el marco de lo que plantea la agroecología. Y cabe señalar que, como menciona Titonel, esto genera innovación tanto tecnológica como institucional, y ese es el marco en el cual también se va desarrollando y cómo hemos ido encontrando frutos, digamos, del trabajo del equipo. La siguiente, Pepe. Bueno, entonces, ¿en dónde estamos ubicados y cuáles son los problemas que reconocemos desde distintos, o los que se reconocen desde distintos actores? Estamos ubicados en la ciudad de Córdoba, capital, en donde el periurbano, que ya no es periurbano, digamos, ha sido expuesto a diferentes tensiones, y como pueden ver en la imagen, esas zonas de color rojo y amarillo son en donde se radica, digamos, el sistema hortícola liviano y horticultura pesada, y son los relictios que quedan ante la presión inmobiliaria del crecimiento de la ciudad, y por otro lado, en la presión de sistemas extensivos. Hay un montón de problemas asociados a esta complejidad territorial. Sin embargo, otra vez, desde el centro de investigación y desde los actores involucrados en atender las problemáticas que estaban planteando los productores, nos fuimos limitando. Si puedes, la siguiente, Pepe.
fuimos dirigiendo nuestra investigación-acción participativa hacia dos temas en particular. Uno, el asociado al manejo de plagas, ya que es un tema que frecuentemente sale desde los productores y que los extensionistas captaban como demanda, y tiene varias implicaciones a nivel territorial, que es que la aplicación de insumos de síntesis química se ve limitada dada la comunicación con sistemas habitacionales. El mismo productor, digamos, tiene un impacto directo sobre el productor, y otra cuestión clave es la resistencia de insectos a este tipo de insumos, ¿no? Entonces decidimos abordar desde la propuesta agroecológica la experiencia y la exploración de insumos alternativos, como pueden ser los biopreparados, los extractos vegetales, las infusiones. Y por otro lado, la siguiente, Pepe, por favor. También una de las demandas principales que se veían escuchando en el territorio es la fertilidad de suelo, ¿no? El desgaste que tiene el suelo ante una producción intensiva tiene consecuencias importantes, y en este caso el manejo que suelen tener los productores, dado que la utilización de fertilización sintética implica un costo, lo que hacen es la aplicación cruda de guano avícola, que es algo disponible en el territorio y que tiene una implicación bastante grande a nivel ambiental, en fin. Entonces, ¿cómo transformamos, digamos, el abordaje que quisimos dar es cómo transformar ese recurso disponible en el territorio, accesible para los productores, a una tecnología o una herramienta que cumpla normativas, porque además empezó a entrar en vigor, en vigencia, perdón, normativas que limitaban e impedían ya el uso de guano crudo, y que también es una aproximación que se plantea desde la agroecología, el uso de enmiendas orgánicas como el compost o el bokashi. Entonces, estos dos fueron los espacios, digamos, los recortes de esta problemática compleja que el equipo pudo abordar junto con el productor. La que sigue, Pepe. Entonces, ¿cómo fuimos planteando, cómo se fue construyendo la dinámica de trabajo? Se corresponde con esta espiral que constantemente con Pepe nos hace la observación de convertirla en una espiral ascendente. Entonces, bueno, ahí vamos a hacer el cambio de diseño, pero la cuestión es que tiene distintas etapas y todas ellas, la clave está en la siguiente, Pepe, por favor. Que el trabajo se hace no en campos del productor, sino con el productor. Y cada una de estas etapas implican su participación. Entonces, la que sigue, Pepe. Entonces, se delimita el problema con el productor, se buscan posibles alternativas. Por ejemplo, en el caso del guano crudo, es algo que está a mano, entonces al productor le puede ser familiar tener ese recurso y saber que puede ser sometido a un proceso como el de compostaje, acercarle ese proceso de compostaje, saber qué es lo que implica y entonces configurar como una posible solución y alternativa. Se diseña y se ejecuta el ensayo junto con el productor y en ese sentido se convierten en productores experimentadores y se interpreta el resultado desde la visión que traemos los investigadores, pero también desde la experiencia y la observación que el mismo productor ha hecho durante el proceso del ensayo. Y finalmente se concluye con un proceso de socialización en donde se comparten los aprendizajes y como ya se ha visto en otras experiencias y a lo largo de las propuestas, distintas propuestas que hay desde la agroecología, como la participación y la interacción directa de campesino a campesino, este momento de socialización es clave para nutrir los procesos a futuro y la construcción, digamos, social en el territorio. La que sigue, Pepe. Ay, eso. Entonces, finalmente, ¿cuáles son los actores que estamos involucrados? Somos un equipo bastante amplio que tiene una dependencia y una afiliación a distintas instituciones públicas, como puede ser el INTA, el INTI, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, estuvo participando también la Secretaría de Agricultura Familiar y, bueno, más recientemente también a través de algunos compañeros, la Dirección Nacional está también de Agroecología, perdón, está también participando con pequeñas experiencias. Entonces, son una gran serie de actores con distintas trayectorias. Entonces, desde la extensión, digamos, se trajo este
estas experiencias, estas demandas, digamos, del territorio, en una búsqueda constante de tratar de dar solución a un problema que se viene dando desde hace mucho, y se comunica con la investigación, y finalmente estos dos sectores que suelen estar en un poco más de diálogo, se acercan al diálogo con el productor experimentador. Entonces, al final, cada uno de estos círculos, digamos, cada uno de estos actores tiene sus propios procesos de reflexión, de introspección, digamos, de modificación, de ajustes, de plantearse cómo puedo hacer un diseño en este contexto, hacer estas modificaciones. Y en definitiva, la que sigue, Pepe, hay un aprender haciendo, que a esto es lo que se refería con el núcleo de la praxis, ¿no? Hay un aprender haciendo que va reformulándose al interior de cada uno de estos actores, pero también en su interacción. La que sigue, Pepe. Entonces, en definitiva, ¿qué se ha como logrado o qué hemos aprendido en este conjunto de experiencias? Primero, la que sigue, Pepe, decía yo que el equipo arranca desde el 2015 y tienen una serie, ya se desarrollaron alrededor de 14 procesos de investigación-acción participativa, en donde se exploraron, como decía, los bioinsumos como esa zona crítica y vulnerable de la transición hacia sistemas sustentables, ¿no? O sostenibles en el territorio. Por otro lado, esto ha permitido justamente construir vínculos con otros actores, con otras instituciones, y como ejemplo menciono dos, la que sigue, Pepe. El taller que se llevó a cabo en el Centro de Investigaciones Agropecuarias en 2019 con Mariana Quiroga del PAFNOA, y participaron tanto actores dentro del centro de investigación, que si ustedes se pueden imaginar, digamos, la praxis cotidiana del centro de investigación es muy distinta. Se trabaja con, digamos, es el centro donde se genera investigación en torno a patógenos, en cuanto a sanidad de cultivos, muy de laboratorio. Entonces se presentó esta experiencia para compartir junto con estos compañeros del CIAP, pero también con actores de otras instituciones del Estado. Y más recientemente el taller dentro del marco de la red de agroecología de INTA, como con el propósito de eso, de compartir las experiencias y los aprendizajes. Otro de los resultados, la que sigue, Pepe, que hemos podido construir a partir de esta idea de tratar de construir en conjunto con los productores, fue la posibilidad de llevar a cabo el paso 1, de explorar el paso 1 de la herramienta o del instrumento de evaluación del desempeño agroecológico que ha propuesto FAO como una herramienta de evaluación. Y el detalle, digamos, lo hermoso que se pudo lograr con este proceso es que fue participativo. La TAPE, digamos, desde FAO nos sugiere este procedimiento, pero nosotros quisimos explorarlo para ver qué pasaba, digamos, si hacíamos este abordaje del paso 1 de manera participativa, y bueno, hay resultados muy interesantes al respecto. La que sigue, indirectamente también, no indirectamente, sino que de manera más lateral, los aprendizajes alcanzados han permitido que algunos compañeros que pertenecen a EPA puedan ir trasladando, digamos, a nivel institucional los aprendizajes e impactar en la política pública. Entonces, un ejemplo, nada más por mencionar, es que se acaba de recientemente se llevó a cabo un curso de compostaje en el marco de una colaboración entre el INTI y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, y bueno, ha sido como una experiencia también de potencializar, ¿no?, estos aprendizajes que parecían locales y chiquitos. Y la otra cuestión, esto fue la semana pasada, es el diálogo que se está construyendo entre distintos actores clave para reevaluar, digamos, y plantear modificaciones a los criterios de evaluación y adecuación normativa de los biopreparados, como son los extractos vegetales, las infusiones, etc. Entonces, está empezando a permear, digamos, la práctica de estas alternativas, estos manejos alternativos en la política pública. Y como último ejemplo, la que sigue, Pepe, perdón, es solamente trasladar compartir, perdón, que este trabajo interinstitucional e interdisciplinar que tratamos de buscar en el equipo
está teniendo eco a partir de la generación de estos nodos agroecológicos territoriales que promueve la Dirección Nacional de Agroecología. En definitiva, la idea es que ante problemáticas complejas, soluciones complejas, para generar soluciones complejas se requiere distintos actores, la articulación de distintas cabezas. Así que la que sigue, Pepe. Como para cerrar, claro, Lu nos compartió esta lluvia de palabras, esta nube de palabras, en donde, como bien vemos, la investigación, la participación y los actores, la acción, son claves. Y espero que lo que hayamos podido lograr con esta pequeña presentación es disminuir esa palabra que dice desconozco y contribuir con un poco de las ideas básicas y de la experiencia que tenemos para con la YAP. En definitiva, lo que quería comentar aquí es que la YAP funciona como un recurso para la innovación sociotécnica institucional. Hay desafíos y hay dificultades en su implementación y, como decía, genera cambios a nivel personal y a nivel colectivo, y esto es algo que hay que registrar, digamos, hay que sistematizar y adaptar en el proceso. La generación compartida de conocimientos es un hecho, pero hay dificultades también para sus procesos de evaluación o para escribir papers y para que sean como también validados, digamos, en espacios que son dominantes, digamos, en cuanto a la evaluación de conocimiento, y que la mirada interdisciplinar, si bien es algo que está ampliándose, está difundiéndose mucho más, sigue siendo un desafío en este sentido de evaluación y de validación, pero es la apuesta, digamos, a seguir y con vías, digamos, o con mira hacia la transdisciplina, ¿no? Ese sería el desafío también. Bueno, y con esto espero haber dado un poquito de luz a todos los que nos acompañan, y bueno, por acá yo dejo entonces ahora el micrófono para la posibilidad de plasmar las preguntas que tengan. Muchas gracias. Excelente, Amparo. Muchísimas gracias por la presentación, sumamente ilustrativa de todo el proceso que han llevado allí, y creo que brinda excelentes elementos para poder establecer ahora en los minutos que siguen un espacio de preguntas. La idea es que, bueno, en ese caso nos ayuden Noelia y Andrea a sistematizar un poco cómo se fueron planteando las preguntas en relación a cada presentación. Me parece que lo más organizado es que comencemos primero con las preguntas para las colegas de Uruguay y después sigamos con las preguntas para el grupo de Córdoba. ¿Les parece? Cedo la palabra entonces, Noé. Sí, gracias, Sony. La verdad que muy ricas las preguntas, hay muchísimas, cerca de 20, y como dijo Sony, vamos a organizar primero las de sistemas ganaderos que presentaron las chicas de Uruguay respecto a la aproximación al enfoque de coinnovación. Como hay muchas preguntas en esta parte, las hemos tratado de sistematizar en 3 aspectos. Por un lado, en los aspectos que hacen a la implementación, después consultas respecto a los productores, y finalmente, bueno, a cómo ha sido la dinámica y el financiamiento. Entonces, respecto a la primera síntesis, hay varias preguntas, Vero y Andrea, que justamente tratan de consultar respecto a qué aspectos fueron más fáciles de incorporar y cuáles fueron los más resistidos, y si estos ha implicado, sobre todo estos últimos, los aspectos que eran resistidos, ha implicado una adaptación respecto a la metodología para estos casos específicos. Bueno, en general, nosotros partíamos, digamos, de una visión técnica y una propuesta global, que lo más importante era su aplicación integrada en los sistemas, tecnologías que en general son conocidas, pero que el productor no sabía muy bien cómo implementarlas o adaptarlas en su sistema y si eso aportaba a sus objetivos.
Entonces, el proceso de entender bien y de saber cuáles son los problemas, de conocer los objetivos de los productores y de no tener una receta y adaptar a cada caso la propuesta, en general hizo que funcionara bien. Y de a poco, y en un proceso, por ahí también leímos que preguntaban cuánto dura este proceso, en realidad fue un proceso de trabajo y de acompañamiento de 3 años. A lo largo de eso llegamos a que se pudieran, digamos, implementar en general las propuestas integradas y por eso lograr los resultados que logramos. Y una de las cosas que fue complicada de este tipo de proyectos fue que nosotros, INEA, cae al territorio casi como un paracaídas, con la mejor intención y buscando articular, pero eso no es fácil, no fue fácil, y costó en esos talleres lograr la sintonía, entender la colaboración y ver desde dónde cada uno podía colaborar y que no era como una irrupción así, digamos, no sé, Andrea, vos. Sí, no, yendo al trabajo más concreto en el predio, creo que algo bien relevante y que hay que tener en cuenta en estos procesos es lo que es la generación de ese vínculo entre técnico, técnica, extensionista y productores y familias y quienes toman las decisiones. Entonces, eso en realidad muchas veces, en realidad subestimamos un poco el tiempo que lleva y es ir y visitar, entender cómo funciona el sistema, involucrar a todos quienes toman las decisiones, que muchas veces, por lo menos en estos casos de Uruguay, aparece como el hombre, digamos, o como parece ser como el que toma la decisión más de lo productivo, y en realidad esta propuesta metodológica es abarcar a todos quienes toman decisiones, y por eso también eso lleva tiempo, entender cómo es esa dinámica familiar, y una vez que se genera esa confianza entre el técnico y la técnica y la familia, es que se empieza como a construir y a decir, bueno, cuáles son los principales problemas que tenemos, cuáles son los puntos críticos que queremos abordar, y si bien la propuesta, digamos, técnica o el conjunto era, la base conceptual era similar, en cada caso eso, en función de un árbol de problemas que usamos como herramienta, y para criterio de diagnóstico, y ese diagnóstico acordado, cada uno, digamos, en función de sus objetivos, fue, digamos, haciendo las cosas de diferente manera. Entonces esto no era una receta, sino que era un caso a caso, por eso era estudios de caso, y eso en realidad fue un desafío importante, porque en ganadería no se había trabajado de esta manera, y el otro desafío importante a la interna, ya como institución de investigación, es que si bien nosotras del programa de producción familiar tenemos el enfoque sistémico, trabajamos con muchos especialistas que al principio miraban de repente solo el suelo, solo la pastura, solo el animal, y a nosotros también como equipo nos llevó el tiempo ese de empezar a ver todos, digamos, el sistema. Eso también fue un desafío, y fue tiempo y fue aprendizaje que tuvimos. Buenísimo. Hay otra pregunta con respecto a los productores involucrados, si pertenecían a un estrato socioeconómico específico, y si estaban organizados entre sí, o sea, si estaban previamente organizados, y si era un grupo fortalecido o hubo que trabajar también en la organización de los productores. Los productores, en realidad nosotros teníamos la definición de que fueran productores familiares, que hay una definición del Ministerio de Ganadería de Uruguay, que son a grandes rasgos que tienen que ser menores a 500 hectáreas con IAT 100, que es el índice de productividad que manejamos aquí, que tienen que vivir en el campo o muy cerca, vivir el ingreso mayoritario ser del campo, y la mayor cantidad de mano de obra tiene que ser la familiar. Ese era como el gran criterio. ¿Y cómo bajamos? En realidad hay una organización de productores familiares que se llama la Comisión Nacional de Fomento Rural, que nuclea a los productores familiares de Uruguay y que tiene como entidades de base que se llaman sociedades de fomento, que están en las distintas regiones de Uruguay. A través de esas sociedades de fomento es que nosotros llegamos a entrevistar a los posibles productores que pudieran estar interesados en participar de este proyecto. O sea, en realidad, esa sería la respuesta, que fueran productores familiares. Perfecto.
Después, con respecto al tamaño de los sitios de estudio, si tenían un tamaño, si lo definieron qué tamaño, pues si es por superficie, por tamaño del rodeo. En realidad, lo importante era que fueran productores familiares, y un poco lo que quisimos representar con la elección es la diversidad de las regiones. No había una cuestión específica tienen que ser esta escala o este tamaño de rodeo. Y lo podemos definir, o sea, cumpliendo la definición de productor familiar, que es de 500 hectáreas con IAT, sobre todo para abajo, si vamos a la escala, dentro de eso había una gran variabilidad. Había predios de menos de 100 hectáreas al inicio hasta 360. Sí, 360. Claro. Después, ¿cuánto duró el proyecto? Eso lo nombraron, ¿no? Fue 3 años, y si trabajaron con los jóvenes que darán continuidad a estas comunidades. Y bueno, la propia metodología tenemos que hacer el esfuerzo de incluir a todos quienes toman decisiones, y hacer el esfuerzo de, si vemos que los jóvenes no están siendo integrados, igual que las mujeres, de trabajar en conjunto, y aunque lleve más tiempo, irlos integrando. En algunos sistemas ya estaba como un poco más resuelto que los jóvenes iban a seguir, y en otros sistemas en realidad ya de hecho algunos jóvenes ya se habían ido afuera del sistema y ya no iban a volver. Entonces el proyecto no lo tenía como un objetivo per se, sí incluido en la metodología, pero no ni el tema género ni el tema jóvenes como un objetivo a tratar específicamente. Pero en la medida que pudiéramos y que todavía hubiera posibilidades de que los jóvenes se integraran, tratar de involucrarlos en el proceso fue como la premisa. Pero había casos que ya estaba como decantado eso, y había otros casos que eran muy chiquitos todavía los chicos, entonces había de toda la gama de situación. Claro. Y después, ¿cuáles fueron las mayores resistencias con las que se encontraron? Muy amplia, pero bueno. Dificultades y resistencias. Bueno, hay de todo tipo. En el vínculo con los productores, o sea, siempre hubo muy buena disposición, pero como decía Andrea hoy, el proceso de construcción de confianza que es vital para esto y de generación de vínculo, no es que sea difícil, pero hay que tenerlo claro, hay que tener ciertas habilidades para lograrlo, y hay que dar los tiempos necesarios. No se logra de un día para otro, por eso es clave en estos procesos tener como un horizonte temporal de trabajo interesante, porque si no, en la medida como que empezás a lograr, y el ambiente y todo, después se termina y como que queda ahí medio trunco, no sé. A nivel institucional, esa caída al territorio y articular tampoco fue fácil. Sí. Y a la interna de INEA, esta forma de trabajo no es la visión de cómo se tiene que trabajar desde la investigación, tampoco nosotros creemos que es la forma de trabajar todo, sino que es determinada soluciona determinados problemas, y hay otras estrategias de investigación que son tan necesarias como esta. Pero bueno, el ambiente institucional, el lograr los espacios, en encontrar los socios institucionales para trabajar de esta forma, es un trabajito que hay que ir haciendo, pero a la vez como que vas poniendo ladrillo sobre ladrillo, ¿no? Sí, algo importante es que, quien cumplía el rol de técnico extensionista en este proyecto, también él es productor y es ingeniero agrónomo, y la verdad que por sus propias capacidades, no porque en Facultad de Agronomía salgamos formados, tenía como ciertas habilidades blandas que son muy importantes para trabajar con esta forma de trabajo y con los productores, en los cuales fue generando esa confianza. Él era muy sólido técnicamente, y entonces generaba una discusión y un entendimiento del sistema que permitía que los productores, incluso algunos productores dijeron al principio, ¿qué me van a cambiar a mí? O bueno, me meto en esto a ver qué me pueden cambiar. Y como que eso fue desafiando y fue generando, pero bueno, como ese respeto y esa confianza mutua, y que a veces, bueno, nosotros por lo menos acá en Uruguay no somos formados de cómo llegar a un productor, a su familia, y bueno, eso creo que en este proyecto fue bueno, pero que después, digamos, también en otros proyectos lo vimos como un tema importante a tener en cuenta, cuando uno hace este tipo de abordaje.
Y después algo que aprendimos también es en el tema selección de predios. Si bien trabajamos con 7 estudios de caso y los seleccionamos con toda una metodología para selección de predios, algo que aprendimos y que nos hizo bajar algún predio es que quizás hay algún productor que esté muy motivado a participar, pero que finalmente no es el que toma la decisión. Muchas veces pasa a ser el padre o algún familiar, y entonces él tiene todo el interés, pero si finalmente quienes toman las decisiones no se involucran totalmente, el proceso cae. Porque bueno, bueno, eso nos pasó y aprendimos también de eso. Bien, y la última con respecto a lo de los productores es, bueno, ¿cuántos productores y productoras los que se acercaron, adoptaron los cambios, y a cuántos no pudieron llegar, y si tienen algún porcentaje de eso, algún registro de eso? En este caso, como eran estudios de caso, eran 7, o sea, no son muchos, y por ahí había alguna pregunta de cuánto representan a nivel nacional, y es muy poco, obviamente son 7 casos, y en realidad todos ellos llegaron a aplicar las tecnologías propuestas de distinta, como decía, con distinta gradualidad según sus objetivos, pero en el caso de estos productores todos lograron, llegaron a hacerlo. Y en relación a los productores, digo, hubo una estrategia importante de poner jornadas, de tratar de mostrar, y que los mismos productores mostraran lo que estaba pasando en sus predios a otros, y el efecto en otros es sobre todo motivación para ver que hay otra forma posible. Quizá incorporan alguna de las tecnologías que puedan ver, tienen capacidad de incorporarlas por sí mismos en sus predios, pero la realidad es que para lograr realmente el impacto que vimos en estos 7 predios, y como decía antes, en realidad se trata de incorporar un conjunto de tecnologías, no algunas aisladas, es clave el vínculo con un extensionista y el apoyo. Esa es como un poco la conclusión que hemos sacado. Querer estos resultados y realmente lograr este impacto, que es posible, requiere de un apoyo, y en general los productores solos, o de ir a ver estas experiencias, no logran copiarlo a sus sistemas, ¿no? Bien, y la última parte de las preguntas están vinculadas un poco, algunas cosas ya dijeron, cómo ha sido esta dinámica entre los profesionales y los productores, si iba un profesional, cada cuánto iba, si hacían trabajos grupales, y la última parte vinculada más a lo que es el financiamiento, así el financiamiento de las propuestas tecnológicas estaba incluida en el presupuesto, ya contempladas, o fue con financiamiento externo. La parte cortita, la parte del financiamiento, el proyecto se propuso que se iba a trabajar con los recursos que los productores disponían. Entonces no se financió ninguna inversión ni nada. Lo que sí se daba era el apoyo técnico. O sea que todos los cambios eran tecnologías de proceso, como por ejemplo concentrar la época de entore y luego acortarla, eso de trabajar con más pasto, mejorar el tema del ajuste de carga, relación ovino-vacuno. Entonces, en ese sentido, ya desde el arranque eran avisados los productores de que no había, digamos, un dinero para inversiones, sino que eran los recursos con lo que ellos tenían hoy, tratar de hacer las cosas lo mejor posible según los objetivos que ellos tenían. Con el técnico. Y bueno, y la forma de trabajo era un técnico extensionista visitando los predios una vez por mes, que eso implicaba un trabajo de escritorio para preparar la visita, luego el trabajo con los productores, las productoras, y luego lo que era la sistematización de esa visita. Pero bueno, atrás había un gran equipo de investigación, porque este era un proyecto de investigación en el cual estábamos monitoreando diversas cosas, desde por ejemplo el tema aves, qué pasaba con el carbono lábil del suelo, qué pasaba con la condición corporal de la vaca, pero en varios momentos del año y no solo, digamos, los momentos claves para tomar decisiones. Entonces, en realidad eso siempre se pactó así. El técnico extensionista era el que visitaba y acordaba y hacía toda la parte más de caracterización, diagnóstico, rediseño y implementación, y la parte de monitoreo, como que las distintas áreas monitoreaban siempre coordinado con el técnico extensionista y con los productores.
Y la idea además era que ese técnico extensionista tenía dentro de ese grupo de investigación que estaba vinculado también apoyo de diversas áreas y posibilidades de interaccionar para enriquecer su trabajo, y era el puente entre la realidad de los predios y las necesidades de los productores y algún apoyo desde la diversa gama de especialistas que había. Y después en cuanto a ellos, de los 7, 5 pertenecían a una sociedad de fomento rural y 2 a otra sociedad de fomento rural, y entre ellos no eran, digamos, un grupo, pero lo que se hacía era que si alguno de ellos pertenecía o ya venía trabajando con algún grupo, hicimos alguna jornada con ese grupo específicamente. Pero después lo que se hacían eran jornadas que el propio proyecto ya tenía pactadas, donde en realidad se invitaba a todos los productores de la zona, o bueno, eran abiertas en general, iban más productores de la zona, para mostrar el proceso y dar a conocer los resultados y generar intercambio. También estaban de apoyo en los talleres regionales con actores diversos, que fue un componente muy importante, y que nutría todo el proceso, y otro proceso paralelo o montado eran las reuniones de equipo, de evaluación, planificación, interacción entre las diversas disciplinas para aportar y nutrir a ese proceso y al extensionista que estaba trabajando en los predios. Buenísimo, bueno, muchas gracias Vero y Andrea. Ahora pasamos a las preguntas para Vicky y Amparo. Preguntan si ¿tienen alguna idea de disminución de agroquímicos desde el inicio del proyecto hasta ahora? Y si sigue habiendo algún agroquímico que está resultando indispensable para el manejo de los cultivos. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a ir abordando las preguntas entre los diferentes miembros del equipo, así que en este caso, hay... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Angelina Arguello, trabajo con Amparo en el mismo equipo. La pregunta era... si hay como disminución de agroquímicos. Bien. No hay un dato a nivel regional, pero sí hay transformaciones a nivel predial. Posterior a algunas de los trabajos de IAP que hicimos, entró la cátedra de extensión de la Facultad de Agronomía a hacer entrevistas y análisis sociotécnico, y de esas entrevistas y esos análisis sociotécnicos surgieron como qué les había quedado a los productores experimentadores de las experiencias, y en muchos casos eran aprendizajes sobre el proceso de experimentación, y en otros directamente ya la sustitución o el uso del insumo, incluido entre medio de las tecnologías que venían usando. O sea que no hay una gestión a nivel regional. A ver, hay una realidad que fue el punto de quiebre que nos llevó a trabajar con esto, que es una ley que restringe el uso de agroquímicos en áreas periurbanas, ¿no? Y eso me parece que fue lo que fue significativo. Y me parece que la pregunta más le tendríamos que hacer a la ley que al de equipo, porque el equipo salió como bombero a apagar el incendio ese. Y bueno, y esto, la necesidad de trabajarlo con los productores fue esta cuestión de ir generando respuestas y nociones concretas y rápidas para ir dando solución a ese brete en el que quedaron los productores. Y ahí sumo, por ejemplo, para el tema de ningún agroquímico, en principio, desde nuestras formas de pensar, sería indispensable. El tema es cómo ir construyendo los pasos de la transición, ¿no? O sea, tal vez uno se imagina que cuando uno dice, sí, deberíamos tener todos sistemas agroecológicos o sistemas sostenibles, ¿no? Pero ¿cómo? ¿Cómo se va haciendo ese caminito, esa transición? Y en cada contexto es distinto. Habrá quienes empiecen por el rediseño, habrá quienes empiecen por la intensificación ecológica, o sea, dependiendo del contexto. Y en nuestro caso, dado que los productores, en particular, por ejemplo, en relación a los productos de síntesis química para el manejo de plagas, venía siendo una práctica continua, ya con evidente resistencia de los insectos, o sea, los productores manifestaron los insectos. Yo cada vez tengo que aplicar más para poder controlar los insectos, necesito una alternativa. Entonces decidimos abordar la sustitución de insumos y mostrar algunas alternativas tecnológicas que están planteadas desde la agroecología. Y otra cosa que a lo mejor es importante mencionar, que hay mucha literatura gris, digamos, en torno a este uso, a enmiendas o a
al uso de extractos vegetales, y justamente la intención también del equipo desde la investigación es como abrir esa caja negra y tratar de explorar un poco qué es lo que está pasando al usar este tipo de bioinsumos, digamos, o de insumos alternativos. ¿Cómo funcionan? ¿Qué impacto tienen en el ecosistema? Y creo que vi una preguntita de Vero, ¿no? Justamente como si se está tratando de evaluar el impacto de este uso de insumos en el ambiente. Entonces, es apenas una apertura de exploración en nivel de investigación, que creo que ya se está dando en muchos otros espacios, pero que bueno, está en construcción, ¿no? Así que eso, algo más. Sí, por ahí me parece que se agrega también a esto de hablar de los agroquímicos, la parte de si es riesgoso, creo que André preguntó, si era riesgoso trabajar con estos productos directamente a campo. Y bueno, cuando empezamos a asomar posibles soluciones, cuando pusimos en contexto posibles soluciones para dialogarlas con los productores, tuvimos el resguardo de trabajar con productos que ya estuvieran previamente registrados en SENASA, para proteger a los productores que estuvieran en la experimentación, y además con productos, con el caso de biopreparados, con esto me refiero a los intraprediales, con productos que no asumieran riesgos. O sea, por ejemplo, con productos a base de ajo y ají, o algunos de origen alimentario que no fueran riesgosos ni para el ambiente ni para los operarios. Eso fue como uno de los principios. Igualmente también se trabajó con enmiendas, ¿no? Las enmiendas también tienen sus resguardos de inocuidad, y todo eso fue cuidado en el marco de las normativas vigentes. Y de hecho, se estableció información básica para estas prácticas que todavía no estaban medidas. Por ejemplo, los riesgos de trabajar con guano de gallina crudo, como se venía trabajando, ¿no? Así que bueno, esos fueron como los resguardos que sí tuvimos, es atenernos a los marcos normativos vigentes, como para, primero, no asumir riesgos ambientales, pero también no asumir riesgos sociales y poner y exponer al productor con estas cuestiones, ¿no? Y por qué también aportando un poco de por qué sustitución y no mejor uso, tiene que ver con un proceso que no es solamente nuestro, sino que es un proceso hacia la sustentabilidad. Este cambio que está habiendo de tecnologías de insumos a tecnologías de procesos, es decir, pensar en estos insumos en el marco de un montón de otras prácticas. O sea, ya no seguir pensando en el producto mágico que uno lo aplica y funciona y soluciona, sino poner esa herramienta, que puede ser un producto químico, que puede ser un producto biológico, en el marco de un montón de otras prácticas para favorecer funciones ecosistémicas de regulación en los sistemas productivos. Hay otra cuestión de por qué no mejor uso, y tiene que ver con que, en particular, nuestra experiencia es con hortícolas, ¿no? Con productos de alimentos frescos. Y eso también pone un poco en juicio el uso de agroquímicos en estos productos, en la intensidad que se usan, y además con los resultados que había de restos de agroquímicos en los productos en el mercado. Además los consumidores, ¿no? O sea, la presión de los consumidores por consumir productos libres de agroquímicos. Todo eso es un contexto, eso y mil cosas más explican, digamos, proponen el contexto en el cual estamos trabajando. Sigo con la siguiente, que está más enfocada con cómo lograron las articulaciones interinstitucionales y un poco qué estrategias siguieron para sortear un poco los vaivenes que hay en las instituciones a lo largo del tiempo para que estas articulaciones se sostengan. Ahí aporto yo, soy Luis Narmona, mucho gusto de estar compartiendo con ustedes. Creo que la estrategia principal es planificar en conjunto con los compañeros y compañeras de las distintas instituciones, valorar los saberes y las experticias que tenemos los extensionistas, los productores y los investigadores. Y por otro lado, cuidar mucho el vínculo interinstitucional, cuidar las restricciones que cada uno tiene de sus instituciones de pertenencia, pero fundamentalmente el compromiso con los productores
frente a generar procesos en donde ellos están participando activamente, creo que ordena mucho la tarea, las prioridades y genera mucha responsabilidad, ¿no? Porque hay que sostener un proceso, cuidarlo y llegar a terminar, ¿no? A cerrar los ciclos, devolver la información, socializar la información. Creo que todo eso nos ha puesto en tarea y nos ha priorizado el cumplimiento de los objetivos de las IAPS, más allá de los vaivenes institucionales. Pero creemos que también la diversidad de actores que forman parte del EPA ha permitido superar situaciones graves que hemos vivido, como por ejemplo los despidos que hubo en la SAPS en 2018, que puso en jaque al equipo, pero que justamente la interinstitucionalidad hizo que el equipo siguiera con su trabajo y que otras instituciones salieran al ruedo a cubrir las deficiencias que se habían generado. Y así que bueno, la diversidad de instituciones, la participación activa de los productores en el proceso creo que genera como ya dije, esa priorización de poder cumplir, cerrar los ciclos, informar y socializar. Así que bueno, un poco esa fue nuestra experiencia. Bueno, hay un montón de preguntas más, pero vamos a hacer una más y ya con esto cerramos la tanda de preguntas. Obviamente después quedan los contactos para seguir escribiendo. Pero bueno, ahí habla una de las preguntas, hay dos que hablan sobre la superficie de los predios y la posibilidad de escalar, ¿no? De escalar estas experiencias. Son predios de horticultura comercial que van entre 2 hectáreas, 3, 5. La más chica fue en ese momento de unos 2.500 metros cuadrados. En general apuntamos a trabajar con productores que están situados dentro de la categoría de comerciales y que normalmente abastecen o a ferias agroecológicas, digamos con un volumen considerable de producción, o directamente en el mercado concentrador de la ciudad, en el mercado frutícola. Tratamos de no enfocar el trabajo en agricultura de autoabastecimiento, porque ya existen otros programas que están trabajando con eso, así que nuestra meta ha sido esa. Y de paso contarles que creo que había otra pregunta que hablaba sobre los SPG y los sistemas de garantía. Justamente el proceso de IAP no ha involucrado a los consumidores directamente, pero sí hemos ido haciendo acuerdos con la organización de la Feria Agroecológica de Córdoba para que el proceso de TAPE pudiera servir para fortalecer el sistema participativo de garantía. Entonces, creemos que hemos logrado que hoy los productores y las productoras que están abasteciendo alimentos en la feria puedan tener un informe concreto, riguroso, que puedan mostrar a sus clientes sobre el estado de avance de las transiciones de su sistema. Un poco queríamos contar eso. Y lo que preguntaban de la adaptación de TAPE, bueno, quedamos ahí a disposición con los contactos de Amparo y de Vicky para que los que quieran saber más en profundidad les podamos contar la experiencia. Bueno, muchísimas gracias. ¿Seguimos, Sonia? Excelente, excelente, Andrea, muchísimas gracias a Noé también por todo el trabajo de compilación excelente que hicieron y las preguntas. Sé que quedaron varias pendientes, pero bueno, como decía Andrea, quedan establecidos los contactos para poder comunicarse después. Nahuel, ¿podés silenciar en todo caso, Pepe? La idea ahora para este bloque final del taller es poder compartir con ustedes un resumen de algunos desafíos y oportunidades que fuimos identificando en el grupo, en la interacción. Se suman 2 experiencias más, una de desarrollo de bioinsumos por el equipo de Bariloche y otro de unos inicios incipientes del enfoque de la aplicación del enfoque de coinnovación en sistemas ganaderos familiares aquí en el bosque nativo del Espinal Entrerriano. Entonces, en base a todas nuestras experiencias y tal vez como una idea de disparar un último intercambio de algunas reflexiones u opiniones de cada uno, pensarnos en nuestros propios sistemas,
es que hicimos una breve compilación. Yo voy a pasar a compartir la pantalla nuevamente como disparadora de ese intercambio. Entonces, para sintetizar los principales desafíos, y ya fueron surgiendo algunos en las presentaciones y también en las preguntas, como las dos áreas donde vemos los mayores desafíos, por un lado es el afianzamiento de los procesos y los grupos de trabajo también, y por otro lado el escalamiento de los mismos. A nivel del afianzamiento, como imaginarán, es crítico la consolidación de equipos de trabajo interdisciplinares por definición, pero queriendo, como planteaba Amparo muy claramente también, ir hacia una transdisciplinaridad, y allí es clave el poder integrar los enfoques de trabajo de investigadores, extensionistas, a través de un modelo conceptual común con el conocimiento empírico de los productores en pos de la resolución de un problema concreto, y generar de este modo procesos de aprendizajes individuales y colectivos. Y para eso, como se fueron planteando también en los intercambios, es crítico la capacitación de investigadores y extensionistas en enfoques de sistema, y en el poder articular no solo metodologías y tecnologías, sino también aspectos actitudinales, ¿no? Porque todos estos enfoques nos mueven, nos llevan a movernos de nuestros sitios de confort disciplinario y a transgredirlos e incorporarlos en nuevos lugares, y tenemos que estar predispuestos y motivados para ello, y eso constituye un desafío en sí mismo. Por otro lado, el desarrollo de herramientas que faciliten los cambios y procesos de aprendizaje que este tipo de metodologías requiere, y que tienen que ver tanto con herramientas para los profesionales, como por ejemplo el desarrollo de modelos de sistemas, planillas para el registro, o incluso pautas y protocolos de trabajo, pero también para los productores, que les permitan ir incorporando y afianzando este tipo de procesos de una manera más ágil y más fácil en su proceso diario de toma de decisiones. Otro desafío es la generación, disponibilidad y acceso a la información, particularmente a escala de sistemas. Hay información que existe, pero consideramos, como se fue planteando también en las presentaciones, que todavía falta generar mucha información, y específicamente a múltiples escalas, y en particular a la escala de sistemas, y esto tiene que ver un poco con otro desafío, que es la adaptación a la heterogeneidad que plantean distintos sistemas de producción en distintas realidades ambientales, con distintos sistemas socioculturales también para la misma producción. Respecto al escalamiento, surgió en uno de los comentarios en el chat, definitivamente uno de los desafíos es la generación de innovaciones institucionales y organizacionales que faciliten la implementación de este tipo de enfoques metodológicos en el terreno. Y allí, en cuanto a las instituciones, parte tanto de los sistemas de extensión como de investigación también, y a nivel de la organización de productores, organizaciones que estén genuinamente predispuestas para trabajar con este tipo de enfoque y estén motivadas para trabajarlos también, ¿no? Y esto tiene que ver con el desafío de contar con la demanda genuina por este tipo de proceso, tanto a nivel institucional como organizacional, que entonces aseguren ese nivel de compromiso que se requiere para poder avanzar. Otro desafío para el escalamiento es el poder incidir en las políticas públicas a través de resultados concretos. Para que sea una innovación y se considere una innovación, tenemos que lograr un cambio, tiene que dar resultado, y esto no siempre lo podemos lograr, sobre todo en el plazo de los proyectos en los que estamos acostumbrados a trabajar, con un límite acotado de tiempo, especialmente porque estos procesos requieren avanzar paso a paso, de forma gradual, y pensar el proceso y diseñarlo en el mediano y largo plazo. Lo cual, en el contexto de nuestros países también y nuestras instituciones, constituye un desafío a nuestro entender. Por suerte, contamos con muchas oportunidades que nos llevan a querer apostar a este tipo de enfoques, y ahí definimos oportunidades internas y externas. A nivel de las oportunidades internas, como vimos en estos casos concretos, y hay muchos más también en nuestras respectivas instituciones, hay propuestas implementadas que están funcionando para mejorar la sustentabilidad de los agroecosistemas, fundamentalmente a través de la intensificación ecológica
y en el caso, por ejemplo, de las compañeras de Córdoba de agroecología. También, como planteaban Andrea y Verónica, contamos con comunidades de práctica de profesionales y de productores como que nos permiten contar con una base para poder seguir avanzando y construyendo. Y por último también tenemos estímulos institucionales que se han manifestado para dar un paso más allá de la innovación y desarrollo y avanzar hacia la innovación. A nivel externo, hay cada vez mayores conocimientos de los beneficios ambientales que tienen las prácticas de manejo vinculadas a procesos que apuntan a promover la sustentabilidad, como en el caso de agroecología o intensificación ecológica, y se van generando mayor información cuantitativa que lo sostiene y lo soporta. También hay un mayor reconocimiento y valoración a la multifunción de los agroecosistemas, yendo mucho más allá de la provisión de bienes y servicios, y en ese sentido, el reconocimiento que se están dando tanto a nivel social como también a nivel económico a través de diferenciaciones en los mercados y en la implementación de políticas públicas. Allí vemos también la oportunidad de políticas públicas que específicamente promuevan la producción sustentable. En el caso particular, bueno, nuestro, trabajando aquí en el Centro Norte de Entre Ríos, constituye una oportunidad el poder avanzar en la implementación de la ley de bosques, que requiere también la planificación de un uso sostenible y la medición a través de indicadores específicos. Y por último, queríamos mencionar la oportunidad que genera la diversidad de sistemas de producción, que podría en cierto modo verse como una amenaza, pero que en general constituye la oportunidad de ir poniendo a prueba y validando este tipo de enfoque en distintos sistemas. Así que para cerrar este último espacio, con los minutos que nos quedan antes del cierre del taller, queríamos invitarlos para si había algún tipo de comentario, reflexiones desde sus propias experiencias respecto a estos desafíos y oportunidades, o bien si queda algún minuto tal vez podemos cerrar con algunas preguntas que quedaron planteadas. Muchísimas gracias. Evangelina levantó la mano. Ahí está. Sí, no, solamente complementar la respuesta en cuanto al escalamiento, que nos habíamos olvidado de comentar. Creemos que el fortalecimiento del vínculo con las organizaciones de productores y productoras, las organizaciones de las ferias, acá en el territorio, va a permitir avanzar en ese escalamiento y principalmente con las organizaciones que nuclean a los productores que están haciendo agricultura convencional. Así que no perdemos de vista esa dimensión, pero hemos necesitado todo este tiempo de proceso de construcción metodológica y de experiencias para ir afianzándonos en el territorio y de ahí ir haciendo acuerdos más estratégicos para escalar el trabajo. Así que bueno, queríamos comentar eso. Excelente, muchísimas gracias. Noé, Andrea, no sé si quedaron algunas preguntas que podemos, si no hay más comentarios o reflexiones sobre los desafíos, oportunidades, si queda algún espacio para terminar con las preguntas que quedaron planteadas sin responder. ¿Tenemos unos minutos para eso? Sí, quedaron algunas preguntas. Una de ellas que quedó es si no podría, a las chicas de IAP, si no podría ser riesgoso en cuanto al uso de recursos y posibles consecuencias saltar desde la detección del problema directamente a experimentar posibles soluciones, si no habría un paso previo que sea el de evaluar posibles consecuencias antes de pasar directamente a la implementación. Bueno, esa era una de las respuestas que habíamos intentado por ahí, se había unido a los comentarios del uso de agroquímicos. El resguardo que tuvimos para tener este cuidado fue atenernos a productos registrados, a marcos normativos vigentes y a productos que por definición sean inocuos. Claro. Y también agrego esto, que claro, en el caso de enmiendas, estuvimos trabajando con base en las normativas nacionales, o sea, la normativa nacional y provincial que rige el uso de enmiendas orgánicas. Esto implica llevar a cabo análisis, hacer un monitoreo del impacto en el suelo, en fin, digamos,
tratamos justamente de nutrir desde la investigación más dura esta información que está disponible en literatura, esto lo comentaba como literatura gris, digamos, para fortalecer justamente la posibilidad de hacer uso de este tipo de recursos con un montón de resultados, digamos, no tenemos tiempo como de presentarles ahora, pero hay que tener cuidado con el uso de residuos animales, con el tema de fósforo, si son suelos que están con mucha concentración de fósforo, ¿no? Pero justamente es como ir empezando y arrancando por algo e ir ajustando en el camino. Sí es efectivamente importante tenerlo en cuenta, tener en cuenta estos riesgos, tratamos de tenerlos en cuenta. Y en este sentido también redireccionar, ¿no? Por ejemplo, se empezó a utilizar ahora residuos de descarte de mercados de abastos, ¿no? De residuos vegetales. Y eso tiene otras implicaciones porque sabemos que tienen residuos de agroquímicos, en fin, pero por algún lado hay que empezar. Y bueno, esa es la propuesta por donde se pudo arrancar. Buenísimo. Ahí en ese mismo Hay una mano levantada. Ah. Andrea. Sí, por ahí para seguir un poquito con... ¿Se escucha? Sí. Sí. Para seguir un poco con esa pregunta. Por ahí, en cuanto a la eficiencia de uso de recursos, no solo, y los riesgos, no solo me refería a los riesgos ambientales, sino también la eficiencia de uso de recursos humanos, de recursos económicos, de tiempo. Por ahí, a veces al saltar directamente a implementar medidas, por ahí se usan recursos de otro tipo también. No solo el riesgo ambiental, sino el riesgo de perder dinero. Digamos, como que si no había un paso previo de evaluar un poquito las consecuencias o el tiempo en ver las soluciones o ese tipo de riesgos por ahí también. Lo otro estuvo clarísimo. Ahí va. Buenísimo, Andrés. Sí. Ahí complementamos que bueno, hemos usado algunos bien preparados que ya sabíamos que tenían efectividad en sistemas agroecológicos que venían transicionando hace tiempo y que era necesario validar desde la ciencia, digamos, esas prácticas. Entonces ya teníamos conocimiento de su eficiencia agronómica, de resultados positivos en sistemas y en trabajos que veníamos haciendo desde la extensión previamente, ¿no? Entonces ya teníamos 4 o 5 años de experiencia con algunos faros agroecológicos y a partir de eso teníamos ya algunas herramientas claras que podíamos proponerle a los productores para avanzar en la búsqueda de soluciones a los problemas, por ejemplo, de resistencia. Ya sabíamos que el extracto de ajo y ají es muy efectivo, eficiente y entonces de bajo costo, que estaba registrado en SENACE y que lo podíamos usar con tranquilidad. Entonces, ahí sí avanzábamos un poquito con pie más firme, ¿no? Si hubiera sido en el año 2012 o 2011 que empezábamos con esto, que hubiera dicho, sí, la verdad, Andrea, que no estábamos tan seguros y tuvimos que hacer experiencias o ensayos en sistemas más chicos o en laboratorio, lo que fuere. Pero nos apoyamos en eso. Claro, creo que ese es un punto súper importante también a tener en cuenta cuando uno implementa este tipo de enfoques, ¿no? Que ustedes tenían información previa, que sabían que podía llegar a funcionar, digamos, no es solamente probar cosas por probar, digamos, tenían una base, digamos, es súper importante eso. Sí, sí. Y retomo un poquito la parte esta también de lo social, desde el lado de las enmiendas. Fue un ejercicio muy interesante porque justamente ahí, digamos, el financiamiento provino de proyectos de INTA, ¿no? O sea, ahí es clave la participación del Estado, ¿no? Pero lo que nos permitió identificar en el proceso de elaboración de compostaje intrapredial es que es costoso para el productor, costoso en el sentido de mano de obra, de tiempo, de energía, digamos. Si bien el recurso está disponible en el territorio, hacer compost con una duración o sea, cumplir con el proceso de compostaje implica un costo. Entonces, se abre la pregunta a qué alternativas, siendo una estrategia y una tecnología propuesta desde la agroecología, que se sabe tiene impactos muy benéficos en el suelo, tiene un costo para el productor. Entonces, hay como un trade-off que hay que analizar y pensar en qué otras estrategias podrían acercarse o ser mucho más factibles para el productor. Eso tracciona también
preguntas, tracciona a nivel institucional, porque entonces se tiene que involucrar la municipalidad, porque se tiene que involucrar la Cámara Avícola, porque ¿no? Hay como un push hacia adelante, digamos, en otra dirección. Ahí Inés pregunta sobre el tema de los conflictos territoriales, ¿no? El avance inmobiliario, el uso del agua, y qué proporción de establecimiento en el Cinturón Verde de Córdoba está en transición hacia la agroecología. O sea, ¿cómo ven digamos, el futuro? ¿Ven a futuro el tema de los conflictos? Aproximadamente en el Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba hay unos 30 sistemas hortícolas comerciales en transición, 30, 35, se van agregando algunos que empiezan a entrar al proceso de transición, así que estimamos que sobre 160 quintas hortícolas comerciales diversificadas que hay, llamamos las comerciales diversificadas, las que hemos trabajado nosotros, que no son de cosecha pesada como la papa, ¿no? Más o menos esa es la proporción actual, el estado de situación en cuanto a la cantidad de sistemas. Y por otro lado, sí está bueno el aporte de Vicky, es que bueno, el territorio del Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba es bastante compleja y dinámica y está produciendo movimientos hacia los cinturones de ciudades aledañas que forman parte de la región alimentaria de la gran ciudad y están produciendo nodos emergentes de horticultura en el medio de los sistemas extensivos de producción de commodities. Así que ahí estamos empezando nosotros a transitar también un camino de vincularnos con esos nodos emergentes de producción hortícola, ¿no? En localidades que están a 50, 70 kilómetros de la ciudad. Buenísimo. Bueno, si quieren, Sonia, ya estamos en tiempo ahí para el cierre. Excelente, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Natalia, también por llevarnos el control de los tiempos. Simplemente darle lugar a Pepe, agradecer nuevamente a todos el habernos acompañado. Esperamos que el taller haya logrado el objetivo principal, que era poner en común distintas experiencias y también poner en común ciertos conceptos sobre este tipo de metodologías que están bajo el paradigma común de los sistemas de innovación agrícola. Y bueno, Pepe, continuamos entonces ya para el cierre del taller. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos nuevamente. Bueno, gracias Sonia, gracias a todos por las presentaciones, por todo lo que compartieron. No sé si quedó digamos, claro, pero hay otras experiencias que están contribuyendo a este encuentro y que, bueno, para no hacerlo excesivamente prolongado, digamos, nos enfocamos, los organizadores se enfocaron en estos dos casos, la experiencia de Uruguay, la experiencia de Córdoba, pero como comentó Sonia, está el trabajo que ellas vienen haciendo en el norte de Entre Ríos y está también el trabajo que Andrea, que Nati Furlan y que Verónica el Muxta están haciendo en Bariloche, en la zona del Bolsón, en la zona de San Martín de los Andes. Bueno, destacar también que hay otras experiencias que quedaron comentadas nomás acá, aunque no llegamos a exponer la experiencia en sí. Yo, aprovechando que como estoy de coordinar la potestad de cerrar esto, quiero hacer algunos destaques de las cosas que vimos hoy, ¿no? Este encuentro que tuvimos puso el énfasis en metodologías participativas, pero ¿de qué? Bueno, de generación de conocimiento, de trabajo en conjunto, no solo para el diagnóstico. Esto lo destaco porque muchas veces desde nuestras instituciones nos quedamos mucho en los diagnósticos, pero esto es ir hacia adelante para trabajar en conjunto con, ¿sí? Estamos hablando o estuvimos hablando de conocimiento adaptado, ¿sí? Adaptado en conjunto con, de nuevo, ¿sí? En procesos de aprendizaje, donde aprendemos todos, ¿sí? Donde decimos que es con los actores, pero ¿cuáles son los actores? Pensamos los técnicos muchas veces que los actores son los destinatarios de nuestro trabajo. No, nosotros también somos actores. Es el encuentro de los actores
que tienen un problema con los que pueden tener soluciones y trabajar en conjunto. Y que esto nos lleva, estas dos experiencias que vimos, creo que son buenos ejemplos de qué es lo que se puede ir haciendo para aprender haciendo juntos, ¿no? Esto tiene alguna serie de requisitos, ¿no? Bueno, un enfoque, las habilidades de las personas que participen, ¿sí? No solo hace falta la formación, sino también una predisposición de quienes participan en esto, pero el enfoque de sistemas complejos del que hablaron las chicas de Uruguay, la necesidad de ese monitoreo dinámico, el aprendizaje social y la idea de proceso, ¿no? Que esto no es algo que se hace un día para el otro, que lleva tiempo, ¿sí? Que estamos hablando de cambiar el cómo hacer las cosas, no solo qué hacer, sino cómo llevarlo adelante. Y que tenemos como expectativa con este trabajo una transformación de la realidad en los que, desde los que participan, ¿sí? en esa creación de la realidad, con nuevas formas de relación social. Y creo que esto es un aspecto importante. Fíjense que de las experiencias surge la idea de que se crean lazos que superan la mera innovación, ¿sí? Entre productores, entre actores de las instituciones públicas o de otras, hay una construcción distinta. Y estuvo muy bueno, creo, la síntesis de desafíos y oportunidades que hizo Sonia. Me parece que está muy buena para destacar, porque nos pone de cara a lo que nos hace falta, pero también de las oportunidades que tenemos, ¿sí? Está la necesidad de conformar y consolidar equipos con múltiples miradas. Esto es algo para remarcar, porque no necesariamente nos resulta sencillo los que estamos en estas instituciones públicas, ¿no? Venimos con formas de hacer las cosas, con estructuras y modus operandi de organizaciones que muchas veces dificultan el encuentro de estas múltiples miradas, a pesar de que los proponemos, ¿no? Pero tenemos que aprender a hacerlo también. Entonces, conformar y consolidar equipos con diferentes disciplinas es muy importante, y pensando en ir hacia la transdisciplina, donde no estemos hablando solamente del conocimiento científico que nosotros podemos aportar, sino del encuentro que hay justamente rico y sinérgico con otras formas de conocimiento. Creo también muy importante destacar, ¿no?, que estas experiencias nos ponen frente a un desafío a los que formamos parte de estas instituciones, INTA, INEA, que es el de salir de las estaciones experimentales. Nuestras instituciones fueron creadas con una concepción en particular a mediados del siglo pasado, donde la ciencia encerrada y aislada en estaciones experimentales tenía sentido. Y hoy nos damos cuenta que hace falta otro tipo de trabajo. Y es un desafío muy importante para nosotros, creo, aprovechando este espacio, el hecho de animarnos a salir de las estaciones experimentales para trabajar en la co-creación de conocimiento con los destinatarios de nuestro trabajo, ¿no? Donde, bueno, ya vimos, no es sencillo, no es fácil, lleva su tiempo, y por lo que estuvimos viendo, también nos va a demandar cambios a nosotros mismos, ¿no?, como técnicos, pero que es una experiencia que hace falta, además de, por lo que hemos visto, es muy satisfactoria. Para cerrar, yo quiero destacar tres aspectos, ¿no?, de esto que vimos hoy. Primero, que como vimos, hay metodologías para esa co-creación de conocimiento. Hay disponibilidad de metodología, hay formas, hay marcos y hay procedimientos que se pueden llevar adelante. Pero también ya hay experiencias regionales, estas comunidades de práctica de las que habló Sonia, sobre cómo implementar esto, ¿no?, donde podemos aprender de esas experiencias para tomarlas y ver qué es lo que se puede replicar, cómo replicarlo en cada caso. Y por último, también muy importante, hay referentes. Esta gente que nos estuvo hoy contando su experiencia, son colegas los que podemos consultar sobre cómo poner en práctica en otras zonas. Así que yo creo que esto también es muy importante, saber que podemos contar con gente que nos puede dar una mano para ayudarnos a encaminar un proceso de esto, también me parece central. Y de nuevo, bueno, ya estamos en el límite del tiempo. Quiero agradecer de nuevo a todos por
por estar aquí presentes, por habernos acompañado. Les comento que esta presentación va a ser subida a un canal de YouTube, y en esa presentación vamos a poner el listado de la gente que organizó esto con sus contactos, para que ustedes puedan contactarlos, ¿sí? Tanto en las dos experiencias que se comentaron acá, como las otras que están en marcha y que no llegamos a poner en claro. Porque de nuevo, son los referentes que tenemos, y es muy valioso y destacable poder contar con ellos. Bueno, gracias de nuevo a todos. No sé si alguien más quiere decir algo más. Bueno, yo me animo nada más a decir que ha sido una experiencia muy enriquecedora desde la organización y hasta ahora el cierre, digamos. Así que agradezco mucho a las compañeras también de Uruguay, a Verónica, a Andrea, por compartir, y al resto también de nuestras compañeras de INTA por acompañarnos, digamos, y en la construcción también de este proceso. Y gracias, Pepe, por el acompañamiento y el espacio también. Bueno, gracias, no. Gracias especial a Verónica y a Andrea por haberse quedado con nosotros en todo este proceso y acompañarnos aquí. Gracias. No, de nuestra parte agradecer y un placer, y me parece a resaltar lo que vos decías, tenemos que aprovecharnos entre nosotros. Estamos a las órdenes para interactuar, y en lo que podamos aportar será un gusto. Muchísimas gracias. Bueno, saludos a todos, son las 11:01, nos pasamos un minuto. Gracias, hasta luego, que estén muy bien. Buenas Chao. Gracias. Excelente, Pepe, gracias. Chao, chao. Chau, chau.